Buenos días, soy Ángel Aguinaga, soy el profesor de programación de CIPSA Bilbao y en esta segunda masterclass dedicada al IntelliJ vamos a ver cómo crear una aplicación con interfaz de usuario, con botones, vamos a capturar eventos y vamos a ver cómo funciona IntelliJ a la hora de permitirnos crear aplicaciones con interfaz de usuario, cómo nos permite diseñar nuestros formularios, colocar nuestros componentes y cómo permite disponer estos de manera que reaccionen ante el cambio del tamaño de nuestro formulario. Sin más, vamos a comenzar y para ello lo primero vamos a hacer un new project, vamos a crear un proyecto nuevo. Bien, en opciones dejamos la versión de Java que tengamos instalada, no hace falta ni seleccionar Ruby ni Kotlin, vamos a ir directamente, Next. No vamos a indicar ningún template. La semana pasada utilizamos una plantilla de aplicación de línea de comandos para crear una aplicación típico de comandos de consola, pero en este caso vamos a hacer una aplicación de interfaz de usuario, con lo cual no seleccionamos ninguna plantilla. Le colocamos el nombre que queramos, pues vamos a hacer, en este caso vamos a hacer una calculadora. Vamos a hacer el típico ejemplo de la calculadora, que muchos me lo habéis pedido. Típico programita que es una calculadora que nos permite hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con un formulario, con unos botones. Pues vamos a hacer eso como práctica. Seleccionamos calculadora, lo dejamos por ejemplo en CTEMP, que me gusta a mí dejarlo ahí, finalizar. Y ya estamos en el IntelliJ que nos ha creado nuestro proyecto. Como podéis ver, la carpeta src está vacía, no hay nada, no tenemos ningún fuente, ni siquiera tenemos un paquete, así que vamos a crear primero un paquete, botón derecho, New Package. Vamos a ponerle, por ejemplo, pues net.cipsa y le ponemos, por ejemplo, calculadora, por ejemplo, o directamente net.cipsa y ya está. Ahí tenemos nuestro paquete y vamos a crear el formulario principal. New Swing with Designer WeForm. Le damos nombre, pues vamos a llamarle aplicación. Aplicación. Eso es. Recordar dejar marcado el createBond class para que nos cree la clase de Java asociada a este formulario, que es donde vamos a poner todo el código. Y vamos a utilizar de manera predeterminada el Layout Manager, Grid Layout Manager del IntelliJ. Esto del Layout Manager es el gestor de disposición. Todos los formularios en Java llevan un gestor de disposición que determina la forma en la que por un lado se sitúan los elementos y por otro lado cómo se redimensionan o cambian su tamaño, se comportan en función del cambio de tamaño de la ventana en la que van metidos. En este caso, por defecto, en el IntelliJ nos permite utilizar el Grid Layout Manager del IntelliJ, que es una versión específica, pero podríamos elegir otros muchos, pues como Border Layout, Card Layout, Flow Layout. Estos son distintos tipos de layouts propios de Java, pero en este caso pues vamos a utilizar el específico de IntelliJ, que es bastante bueno y así nos familiarizamos con él. La clase utiliza el mismo nombre que el formulario, ambos tienen el mismo, le damos OK y automáticamente vemos que se nos abre el diseñador. Bueno, varias cosas. Aquí, si abrimos el paquete, veremos que se nos ha creado pues como una especie de fichero, carpeta, que tiene dos metidos dentro. Uno es el .form, que representa el diseño. Este es el diseño del formulario. Y el otro es aplicación, es este, que es la clase. Aquí es donde vamos a meter todo el código. Bueno, también donde nos va a generar el diseñador de IntelliJ el código. Con lo cual, básicamente nos vamos a mover con estos dos ficheros. Este el del diseño y este el del código. Bien, nos vamos al del diseño. Lo que nos interesa es crear una calculadora, así que sería interesante pues que nos aparezca aquí, por ejemplo, un display y luego todos los botones de los números, etcétera, todos colocados aquí abajo. Bien, para empezar vamos a ver un poquito cómo es el diseñador. El diseñador tiene básicamente cuatro ventanas principales. Esta es la ventana de Component Tray, que es, bueno, básicamente sería el árbol de componentes, Component Tree. Y aquí lo que nos va a mostrar es los diferentes componentes que vamos a ir añadiendo en el formulario y el orden en que van unos dentro de otros. Veremos que hay componentes que son contenedores y componentes que son simplemente pues, elementos. Los contenedores pues, permiten contener a su vez otros elementos dentro de manera que podamos organizar los elementos.
Aquí veremos la zona de propiedades, que es donde podemos ajustar las diferentes propiedades de los elementos que vayamos seleccionando, y esta es el listado completo, la librería de los componentes que tenemos, tanto contenedores como elementos normales y corrientes. Para empezar, tenemos este, que es el panel principal, que es el panel que lo contiene todo, y lo primero que vamos a hacer es darle un nombre. La propiedad fieldName es la propiedad que nos permite indicar un nombre para cada uno de los elementos que añadamos al formulario. Esto es muy importante porque ese nombre luego nos va a servir como variable de referencia en el código para poder interactuar desde el código con este elemento. Así que por defecto le vamos a llamar, por ejemplo, root, porque este va a ser un poco la raíz, va a ser el contenedor principal. Es un elemento JPanel, que es un contenedor, es el contenedor por excelencia de Swing, de Java. Y en este caso es el que nos va a permitir añadir elementos. Para empezar, tenemos que poner dos tipos de cosas distintas. Por un lado, la botonera con todos los botones de la calculadora y por luego en la parte superior el display. Así que a mí lo que me va a interesar o me suele gustar, mejor dicho, es utilizar dos paneles distintos. Uno para meter una cosa y otro para meter la otra. Vamos a seleccionar uno de los paneles, JPanel, y vemos que según lo arrastramos por aquí, el diseñador del IntelliJ nos da diferentes opciones. Podemos colocar el elemento por un lado o bien acoplado a la parte superior, inferior, izquierda, derecha, o bien en las esquinas. Entonces, por defecto este contenedor me interesa colocarlo aquí, a la parte superior. Ahora voy a coger otro panel y lo voy a colocar, me va a interesar colocarlo aquí, en el centro, es decir, abarcando todo el espacio. ¿Ok? Fijaos que según hemos puesto este panel superior, nos ha creado dos elementos. Uno es el JPanel que acabo de añadir y luego un Vertical Spacer. Este Vertical Spacer, digamos que es un control, no es visual, es decir, este control no se ve, pero digamos que lo que hace es representar el espacio que hay entre el final de la ventana y este panel que acabamos de colocar. Una cosa de este diseñador es que según vayamos añadiendo elementos, él va a ir subdividiendo, como si fuera una rejilla, el volumen total, el espacio total del formulario. En este caso ahora mismo ya nos ha creado como dos regiones, la de arriba y la de abajo. Es como si fuera una tabla con una única columna y dos filas. Entonces, ahora en esta fila inferior, en esta fila de abajo, voy a añadir el segundo JPanel. Bien, ahora mismo tengo los dos paneles. ¿De acuerdo? El panel superior y el panel inferior. Entonces, vamos a darle nombre al panel superior, pues le voy a llamar, por ejemplo, cabecera, y al inferior le voy a llamar botonera. ¿Ok? Como veis, por defecto se reparten el espacio a partes iguales. De momento ahora lo que vamos a hacer es ya colocar dentro de estos contenedores los elementos. Así que lo primero que vamos a hacer es coger pues un JLabel, que va a ser pues nuestro elemento etiqueta en el cual vamos a meter pues lo que sería el resultado. Nos van a salir los números, para lo cual pues bueno, nos interesa, lo vamos a colocar pues por ejemplo ocupando todo lo que es la cabecera. Y ahora vamos a colocar un botón, que este será el botón de reset, que nos permitirá poner a cero nuestra calculadora. Fijaos que lo tengo fijaos que según lo muevo me está indicando cabecera row 0, after call 0. Es decir, si lo dejo ahora, lo que va a hacer es colocar este botón en la fila superior, que es en el panel de cabecera, ahí dentro. Entonces lo coloco y ahí me sale el botón. Como veis, el botón automáticamente se ha agenciado la mayoría del tamaño, lo cual a mí pues no es lo que me interesa, y el panel pues se ha quedado ahí un poco como aplastado. Bueno, esto lo veremos luego cómo resolverlo. De momento vamos a colocar los elementos. Vamos a empezar a colocar los botones de la botonera. Puedo colocarlo, por ejemplo, pues para empezar aquí, en el extremo superior izquierdo del panel inferior. Y fijaos que automáticamente ya me he creado dos espaciadores. Básicamente lo que acaba de hacer es crear como una fila y una columna. Y aquí pues están los espaciadores que en principio pues no me van a interesar demasiado. Voy a colocar otro botón debajo, que va a ser justo aquí. Con lo cual ya fijaos cómo me acaban de salir dos filas. Me va a interesar hasta que salga una tercera. Me va a interesar que salga hasta una cuarta. Para tener la típica botonera de 4×4 con los números, más, menos, multiplicar, dividir, el igual, etc. Y ahora voy a empezar a añadir los botones por este costado. Pongo uno aquí. Ahora pongo otro aquí. Justo aquí en el borde hay, en el panel botonera. Si lo saco más me voy al root, que sería
lo que es el panel principal, pero no me interesa que poner un poquito a la derecha aquí donde pone botonera para meterlo dentro del panel de botonera. Entonces lo coloco ahí. Fijaos que según voy colocando los botones, el espacio de este panel se va convirtiendo como una rejilla. Ahora simplemente tengo que colocar cada botón en cada sitio. Y esto es lo interesante de este gestor, que según voy colocando los elementos, me va formando como una especie de retícula, donde me ayuda a colocar los elementos de manera que además, que es lo siguiente que vamos a ver, estos se van a adaptar al tamaño de la ventana principal. Bueno, ya tengo colocados todos los elementos, ¿ok? Ahora esto lo interesante sería ver cómo queda. Vamos a ver cómo se comporta. Bien, ya he colocado ahí todos los elementos, pero bueno, esto cómo se ve. Bien, evidentemente si intentamos ejecutarlo vamos a ver que no podemos. Este proyecto ahora mismo no se puede ejecutar, no arranca. ¿Por qué? En Java, como comentamos en el primer anexo, todo proyecto tiene que tener una clase que tenga una función main, la función de inicio. Bien, si nos vamos al código, vamos a ver que esta clase, aquí nos han aparecido todos los botones y todos los paneles que hemos ido añadiendo con los nombres que básicamente Dios le ha dado a entender, que son los que estamos viendo aquí. En el árbol de componentes vemos cómo tenemos el root que contiene todo, luego tenemos el panel de cabecera y el panel de botonera. El de cabecera tiene pues el label, que es el display, y el botón 1, que este es el reset, y aquí tenemos todos los demás botones que están dentro del panel de botonera, está en el otro panel. Y por cada uno de estos elementos que hemos ido añadiendo aquí, pues el diseñador nos ha ido añadiendo estas variables aquí, que como veis no están ni instanciadas ni inicializadas en ningún sitio, porque de eso se ocupa automáticamente el IntelliJ. De momento aquí en la clase lo único que hace es declarar estas variables, que van a ser las que van a hacer referencia a los controles que tenemos en el otro lado. Entonces, lo que queremos es que esto se pueda ejecutar. Para ello necesitamos que tenga una función main. ¿Cómo lo conseguimos? Pues es muy sencillo. Simplemente dejamos el cursor dentro de la clase, damos botón derecho y buscamos la opción Generate. En la opción Generate vamos a ver que justo abajo nos aparece el for main. Le damos y automáticamente nos ha creado una función main. Bien, una cosa importante. Para que esto funcione adecuadamente es muy importante que, tal y como yo he hecho al principio, según hemos creado el formulario, le deis nombre al panel principal, porque por defecto no lo tiene. Y si el panel principal no le habéis dado nombre, no os va a dejar crear la función main. Entonces siempre al principio darle nombre al panel principal para luego en el código poder crear la función main. Aquí vemos que la función main básicamente lo que hace es instancia un JFrame, es decir, crea un nuevo JFrame y le añade pues bueno los elementos, le añade en concreto el root, que es el panel que hemos creado, el que viene con el formulario, donde hemos añadido todas las cosas, y luego básicamente le da el contacto, le da el comportamiento de cierre y lo hace visible. Entonces este main lo que va a hacer es lanzarnos la ventana. Para ello simplemente pues ahora podemos darle botón derecho y hacer run application main. Esperamos que compile y si todo está bien se nos abrirá nuestro formulario y aquí lo tenemos. Esto es lo que hemos obtenido. Si lo ensanchamos veréis que todos los elementos toman por igual, se redimensionan por igual, adaptándose al tamaño del formulario. Muy vistoso no es que quede, la verdad. Entonces, vamos a ver cómo arreglamos esto. Lo primero, a nosotros nos interesaría que este espacio de aquí, pues, quiero decir, no se ensanche. Quiero decir, que se quede de un tamaño constante, que este botón esté más regulado, echado a un costado, que este panel tenga más tamaño. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, para ello, vamos a cerrarlo y nos vamos al diseño. Bien, aquí en el diseño, lo primero que tenemos que hacer es coger este label, en concreto este label de aquí, y bueno, vamos a ver vamos a ver sus políticas, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de las políticas? Las políticas son básicamente lo que controla cómo un control puede cambiar de tamaño en función de pues, el resto de elementos que están a su alrededor. Entonces hay una política que se llama Horizontal Size Polit. Vamos a ensancharlo un poco para que lo veáis mejor. Política de tamaño horizontal y política de tamaño vertical. Y veis que hay distintas opciones que son can sync, can ground, won't ground. Bien,
Eh, Can sync y can grow significa que el control está dispuesto a cambiar de su tamaño horizontal o verticalmente, pero vamos, que puede crecer o empequeñecerse en función del tamaño del formulario en el que está contenido. Y won't grow quiere decir que además quiere hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si tengo varios elementos que están dispuestos a crecer, es decir, tienen el can grow, pero hay uno que tiene won't, es decir, que realmente quiere, él va a absorber los cambios de tamaño. ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a verlo. Para empezar, si os fijáis el botón tiene un can shrink, can grow, es decir, está dispuesto pues tanto a empequeñecerse como a hacerse grande, mientras que el label no tiene ninguna, lo cual quiere decir que él tiene su tamaño y él que no le toque nadie. Entonces, a mí me interesa realmente que aquí el botón tenga un tamaño fijo. Entonces, le voy a quitar el can sync y el can grow para que el botón se quede con un determinado tamaño, que bueno, por defecto él va a coger el suyo propio. No le voy a dar ningún tamaño, porque por defecto los botones tienden a coger el tamaño específico del texto que tienen dentro. Pero al label, a este, me va a interesar que él sí crezca. Entonces, en su política horizontal le voy a poner las 3, incluyendo que quiere crecer. Entonces, quedamos que el botón nos queda con política horizontal y política vertical fija, de manera que este no se va a inmutar de momento horizontalmente, luego veremos verticalmente, y que este label sí que va a tender a crecer. Entonces vamos a darle a ejecutar y vamos a ver cómo se comporta esto ahora. Bien, como veis ahora, esto ya ha cambiado. Ahora vemos que el label, todo esto se estira, y el botón pues está aquí quieto, con un tamaño, pues el tamaño predeterminado que tiene, que es justo para el texto que lleva dentro. No tiene más. Lo siguiente que quiero que os fijéis es que, bueno, pues el label se nos queda ahí como aplastado y bueno, qué bueno sería que en vez de quedarse ahí aplastado en el lado izquierdo, pues que se quede, por ejemplo, aquí en el lado derecho y que se estire de alguna forma, ¿no? Que abarque todo el espacio. Bueno, para eso tenemos que hacer uso, señalando el label, de lo que se llama el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical. ¿Qué es esto del alineamiento horizontal y el alineamiento vertical? Pues básicamente esto determina cómo el control rellena el espacio de la celda en el que está. En este caso, el alineamiento horizontal marca que está a la izquierda, con lo cual el control está pegado a la izquierda. Entonces, a mí me interesa que rellene todo el espacio posible. ¿Cuál es el tema? Que el label nos queda aquí el texto y este texto aquí, pues no. Igual me interesa que los números me aparezcan por este lado. Bueno, para eso tenemos otra propiedad que es aquí lo tenemos, a ver si lo vemos, el horizontal alignment. Vamos a darle que se vaya para la derecha y aquí lo tenemos. Con lo cual ahora el texto, esto lo que controla es dónde se alinea horizontalmente el texto que está dentro del espacio de un label, porque por defecto los labels solo cogen el tamaño necesario para mostrar lo que tienen que mostrar. Lo que hemos hecho es forzarla a que se estire más. Ahora le damos a ejecutar y vemos como ahora, pues bueno, queda un poco más fino. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que se nos sigue estirando horizontalmente, o sea, verticalmente, perdón, y esto no me gusta. Lo bueno sería que quedara con un tamaño fijo. Así que vamos a ver cómo están las políticas del panel de cabecera y el panel de botonera. En este caso vamos a ver las políticas de verticales. Entonces, vamos a ver cabecera, vamos a ver cómo tiene estas políticas. Y aquí tenemos la Vertical Size Politic. Y vemos que tiene can shrink y can grow, con lo cual quiere decir que él está dispuesto a ensancharse y estrecharse en función del cambio de tamaño. Pues no quiero, porque lo que quiero es que se quede con un tamaño fijo, el que necesite para abarcar tanto el botón como la etiqueta, al menos verticalmente. Así que le voy a quitar esas dos opciones, con lo cual él se va a quedar con su tamaño predeterminado y ya no va a reaccionar, a los cambios de altura del formulario. Vemos el efecto y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, aquí tenemos otra vez el formulario y vemos que ahora si lo ensanchamos, ¿veis? Se están ensanchando los botones que se corresponden con el panel de la botonera, pero el panel de la cabecera ya no se ensancha. Este se ha quedado con un tamaño ahí fijo. Yo no le he dado tamaño, con lo cual ha cogido su tamaño predeterminado, que es el que justo que necesita para poder visualizar lo que tiene dentro. Pero le he dado Fixed, con lo cual él ya no reacciona a los cambios de altura. ¿De acuerdo? ¿Quién es el que está reaccionando? ¿Quién es el que se está ensanchando para abarcar todo lo que sobra? Pues el panel inferior.
Claro, pero fijaos que los botones quedan feos, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Que los botones, pues, en fin, rellenarán pues, el tamaño de las retículas, ¿no? O sea, por lo menos que se ensanchen hacia abajo. ¿Cómo consigo eso? Bueno, pues de la misma forma que hemos visto que el label tenía el horizontal alignment, pues también hay un vertical alignment. De hecho, en el botón, coger este por coger cualquiera, vemos que su horizontal alignment por defecto es fill, con lo cual él se ensancha hasta abarcar todo el tamaño de la celda en la que está metido. Perfecto. Pero el vertical está en center, lo cual quiere decir que se queda centrado. Pues no me gusta. Yo quiero que haga fill para que coja todo el tamaño. Y me interesa que lo hagan todos. Así que lo que puedo hacer es seleccionarlos a todos con cuidadito, eso sí. Les selecciono todos, uno tras otro. Y ahora les cambio su política vertical. Y le pongo a fill. Me he dejado estos tres de aquí por lo que veo. Y le pongo a fill. Vale, ahora vamos a ver cómo queda. Vamos a estirarlo. Buah, hombre, esto ya es otra cosa. ¿Ok? Claro, ¿cuál es el tema? A mí igual no me interesa no me interesa que los botones de los números se rescalen. Igual solo me interesa que se rescalen pues el de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Podría ser. Entonces, claro, si os fijáis, están todos compartiendo el tamaño. Es decir, a nivel horizontal y a nivel vertical, todos, digamos que se agrandan o se empequeñecen proporcionalmente. Pero supongamos que yo no quiero que sea así, que solo quiero que estos se mantengan estables y que sea estos los que se mueven. ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues para ello volvemos otra vez a mirar las políticas, en este caso horizontales, y vemos que, por ejemplo, este botón a nivel horizontal tiene el CanSync y el CanGrow. Lo cual, pues bueno, lo tiene este, y lo tiene este, y lo tiene este, y lo tiene este. ¿Qué quiere decir? Que todos están dispuestos a crecer. Así que todos se reparten el tamaño. Pero, ¿y qué pasa si yo cojo a este y le digo, no, este además de estar dispuesto es que quiere? Al decirle que quiere, lo que va a ocurrir es que él va a ser el primero. Él se va a poner por delante a la hora de, oye, yo voy a ocupar todo el espacio que sobre. ¿Ok? Según cambie el ancho del formulario. Y al hacerlo él, va a provocar el cambio en todos los demás, en toda su columna. Entonces, vamos a hacerle play y vamos a ver si efectivamente es así, a ver qué pasa ahora. Y ahora, vamos a ver el efecto. Si yo le cojo y ensancho, vemos cómo efectivamente toda esta columna, empezando por el primero, como él ha dicho que el want grown, él quiere crecer, pues él absorbe todo el cambio. Y los demás se quedan con su tamaño y ya está. Con lo cual, pues bueno, aquí ya tendría un poquito pues el tamaño de lo que quiero. Finalmente, para dar por terminado el diseño, lo que vamos a hacer, pues bueno, son unos toques finales, que es básicamente aplicar un margen. Los márgenes nos permite hacer que, por ejemplo, en el caso de nuestro panel, haya una separación entre el panel principal, el root, y la ventana del formulario, de manera que no parezca todo tan pegado a los bordes. Para ello simplemente seleccionamos el panel root y en la propiedad margins le damos 10, 10, 10, 10, que son 10 píxeles de distancia arriba, abajo, izquierda y derecha. Por último, para que todos los botones se nos rescalen, pero si queremos que, por ejemplo, los botones de las operaciones tengan una proporción un poco superior, lo que podemos hacer es asignar las propiedades de las políticas horizontales CanSync y CanGrow a todos, y en el caso de los botones de operaciones además le damos un preferred size. Esto lo que hace es que todos se van a repartir proporcionalmente el tamaño, pero en el caso de estos, como les hemos fijado un preferred size, digamos que van a tener 100 píxeles de partida como tamaño de partida, de manera que esa proporción va a permitir que si lo ejecutamos ellos partan de un tamaño un poco superior y al rescalar mantienen una proporción superior. Por último, para que el formulario según lo arrancamos tenga un determinado tamaño, porque por defecto pues simplemente tendría el tamaño mínimo necesario para contener todos los elementos que tenemos dentro, lo que hacemos es darle a su vez un tamaño predeterminado. Para ello simplemente seleccionamos el contenedor principal y en caso de que no veamos el preferred size,
hacemos check sobre Show Expert Properties para sacar las propiedades extendidas, y en el Preferred Size, aquí está, pues nosotros le hemos puesto 400 píxeles de ancho por 300 de altura, de manera que ahora al arrancar la aplicación, pues bueno, ya sale con un tamaño pues un poco adecuado. A continuación, lo siguiente que tenemos que hacer es asignar eventos y manejadores a cada uno de los botones de nuestra calculadora, porque ahora mismo, tal y como están, por mucho que pulsemos, pues no se ejecuta nada. Pulsamos y no sucede absolutamente nada. Para ello, lo primero que hay que hacer es asignarles valores a cada uno de los botones. En este caso, yo ya lo he hecho. A cada uno de los botones he modificado su propiedad text, indicando lo que quiero que en cada caso muestren. Pues, por ejemplo, este quiero que muestre un 1, así que en text pongo 1. En este quiero que muestre un 7, así que en su propiedad text pongo un 7. Cuando añadimos un valor a la propiedad text de cada uno de los botones, el IntelliJ por defecto les va asignando un botón. Por ejemplo, si en el caso del 7, pues le pone A7 button. En el caso, por ejemplo, del 6, le ha puesto A6 button. Esto es una forma que tiene IntelliJ de, por defecto, asignar un nombre automáticamente al campo FieldName de cada uno de los controles. Recordar que esto nos va a permitir, a través de variables con este mismo nombre, desde el código podremos acceder a los componentes. En el caso de otros botones, pues resulta más útil que nosotros le asignemos directamente un FieldName. Entonces, pues bueno, en el caso del punto le hemos puesto btn punto, en el caso del igual, btn igual. Suele ser costumbre que en este caso, cuando asignamos nombres de referencia a cada uno de los controles, al asignarlos manualmente pongamos siempre por delante un prefijo que identifica el tipo de control del que se trata. En el caso de un botón ponemos btn, en el caso de un label, por ejemplo, pues lbl, para identificar el tipo de control que es. Esto es útil luego cuando tengamos muchos componentes, pues para que desde código sepamos qué tipo de componente es cada uno, nada más ver el nombre de la variable. Entonces, pues bueno, para poder asignar eventos y manejadores, lo más importante primero es darles nombre, field name, darles un nombre de referencia a todos los controles, tanto los que vamos a capturar eventos, en este caso los botones, btn reset, como en el caso también de la caja de texto display, el que le hemos llamado lbl display, aquí, que es por donde vamos a sacar el resultado. Bien, una vez hecho todo esto, que ya tenemos todos los componentes pues con sus respectivos nombres y ajustados, podemos empezar a capturar eventos. Bien, ¿qué es capturar eventos? Capturar eventos nos va a permitir que, por ejemplo, cuando este botón se haga clic, suceda algo. En este caso vamos a empezar por el del reset. Se supone que cuando pulsamos este botón queremos que en el display pues se borre cualquier cosa que pueda haber. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es simplemente hacer clic con el botón derecho sobre él. Invocamos, seleccionamos la opción Create Listener, y aquí nos muestran todos los listeners de todos los posibles interfaces escuchadores que podemos asociar a este control. En este caso, Action Listener es el predeterminado que nos va a permitir capturar el evento de click, que es la Action Performer. Le damos a Action Listener y acto seguido aquí nos muestra la interfaz con las diferentes funciones manejadoras que representarían los diferentes tipos de eventos asociados a este escuchador que podemos capturar. En el caso del Action Listener, pues bueno, el evento es el Action Performer, que es, como digo, el clic, el simple clic sobre el botón. Le damos OK y ya vemos que aquí nos ha generado, dentro del constructor de la clase aplicación, nos ha generado pues utilizando btn reset, que es las variables de instancia que se han declarado aquí, con cada uno de los nombres que hemos dado a cada uno de los componentes. Estas son las variables que representan esos componentes, cada uno de ellos. Pues bueno, ha metido aquí un código con un add action listener, new listener, y ha definido aquí pues un objeto anónimo que implementa la función, donde es aquí donde podemos escribir el código que deseamos que queremos que suceda cuando se pulsa ese botón. Entonces podríamos poner, por ejemplo, un system out, println, hola, y si lo ejecutamos veríamos que al darle al play, al hacer clic en el botón reset, vemos como aquí abajo en la ventana de aplicación, cada vez que le damos, efectivamente ahí se está ejecutando el evento. ¿Qué pasa si lo que queremos es, por ejemplo, cambiar el valor de lo que muestra
el display. Bueno, pues para eso lo que tendríamos que hacer es acceder a Enable Display y cambiar su contenido. El label también tiene una propiedad text que nos permite modificar su contenido. Si accedemos a él, aquí tenemos el Enable Display y en el caso del texto, pues le podemos poner lo que queramos, XXX, ahí sale XXX y lo dejamos vacío. De igual manera que esta propiedad la podemos fijar en diseño, también la podemos fijar desde el código. Y para ello lo que vamos a hacer es acceder a la propiedad setText. Así que identificamos la variable de referencia que representa el label y invocamos a la propiedad setText. Y aquí podemos poner pues lo que queramos. Con lo cual, ahora al darle play, al ejecutar, ahí vemos cómo sale el texto hola. Supongamos ahora que yo quiero pues bueno, capturar el evento de pulsación no de uno, sino de múltiples botones a la vez. Hay que ver que, por ejemplo, pues botones como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 0, el punto, todos van a hacer exactamente lo mismo, que es coger y añadir al contenido del label pues el botón pulsado, el texto correspondiente al botón pulsado. Podríamos coger y ir capturando uno a uno el evento de clic de cada uno de los botones, asignar una función manejadora y implementar el código para asignar el valor a la caja de texto como hemos hecho con el botón reset, pero eso sería muy pesado. Así que lo que vamos a hacer es capturar, manejar el evento de clic de todos estos botones con una misma función manejadora. Para ello, simplemente seleccionamos todos los botones, podemos seleccionarlos aquí en la vista de edición, pero también podríamos hacerlo directamente aquí en el árbol de componentes. Y una vez que tengo todos seleccionados, botón derecho y Create Listener. Seleccionamos el listener, en este caso la función manejadora, que es la única que tiene esta interfaz, y le damos al OK. En este caso podemos ver cómo, a diferencia de lo que ha hecho antes, el IntelliJ ha creado un objeto anónimo que implementa la interfaz ActionListener y sobre este objeto ha cogido todos los botones y se lo ha asignado como objeto escuchador. Con lo cual, yo cualquier cosa que ponga aquí va a ser ejecutada por el evento de clic de cualquiera de todos estos botones. En este caso, ¿qué es lo que nos interesa? Que se muestre en el Enable Display, se añada pues el contenido del botón, lo que el botón enseña, su texto. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, pues para eso lo que puedo hacer es el Enable Display, setText, y aquí lo que nos interesa es que a lo que ya haya en la etiqueta, lo que ya tenga el label dentro, se añada el texto correspondiente al botón que acabamos de pulsar. Por lo tanto, vamos a coger y vamos a hacer string texto, que es el texto actualizado, sería el Enable Display getText, lo que ya hay en la caja de texto, y a eso le añadimos lo del botón pulsado. ¿Cómo obtenemos el botón pulsado? Quiere decir, dado que solo tenemos una función manejadora, ¿cómo sabemos cuál es el botón pulsado? Bueno, pues a través del objeto origen del evento, esta E. Esta E, ese objeto E, tiene una propiedad getSource que nos devuelve la referencia al objeto pulsado. Como puede ser cualquier botón, cualquier elemento realmente, pues es un object, con lo cual este object que nos devuelve esta propiedad hay que convertirlo en button, porque sabemos que cualquiera de los controles que va a disparar a esta función va a ser de tipo button, JButton, perdón, y para obtener su contenido, su texto, getText. Finalmente, aquí vamos a tener el texto actualizado y una vez que hemos actualizado, es decir, que hemos obtenido lo que ya tenía la caja de texto, el label, la etiqueta, perdón, más el contenido del botón pulsado, se lo volvemos a añadir a la etiqueta para que se actualice. Y de esa forma le damos al play y vemos como al pulsar los botones, aquí está, se van introduciendo los números. Seguidamente vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los botones correspondientes a las operaciones. Vamos a hacerlos todos a la vez, vamos a declarar una función manejadora para todos ellos, pero va a ser distinta a la de los dígitos, porque en este caso, aparte de añadirse el símbolo correspondiente, también se va a tener que añadir una llamada a una función que se ocupe de hacer los cálculos. Entonces les vamos a asignar una función manejadora común, pero distinta.
Así que lo seleccionamos, botón derecho, otra vez, Create Listener, Action Listener, seleccionamos y OK. Y aquí vemos cómo ha creado un listener distinto. Este será el listener para los dígitos y este es el listener para los botones de operación. Para quedar muy claro, para que quede más claro, podemos coger, hacer clic, botón derecho y hacer Refactor Rename. Entonces podemos poner aquí listener, dígitos y aquí listener, operaciones. Refactor Rename. Esto es muy útil porque, si os fijáis, a la hora de cambiar el nombre automáticamente se modifican todas las referencias. Y en esta función es donde vamos a implementar todo lo que queremos que pase cuando se pulsen estos botones, que en principio va a ser básicamente casi lo mismo que con los dígitos. Vamos a probarlo, a ver si funciona adecuadamente. 89, le damos al más, ahora por, etcétera. Todo parece ir bien, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es implementar la operación. Es decir, tenemos que implementar una función que cada vez que pulsemos al más, al menos, al por, al dividir o al igual, la cadena que hay ahí escrita se interprete, se haga la operación y nos permita ir haciendo los cálculos. Bien, para ello hemos creado esta función calcular. Esta función calcular la hemos añadido a la clase aplicación y básicamente lo que hace es recoger un string en el cual pues puede estar presente una cadena, por ejemplo, como 23.4 más 23.7, por ejemplo, y básicamente lo que hace es coger esta cadena tal cual está, utilizando el método split de la clase string, la parte en dos pedazos en función de la posición del operador, que puede ser más, menos, multiplicar o dividir. Utilizamos esta expresión regular. Y una vez partido vamos a tener dos opciones. Una, que sea algo como un número así, en cuyo caso la longitud será de 1, es decir, solo nos devolverá un fragmento. O que sea algo como esto, en cuyo caso nos devolverá dos fragmentos. El primer fragmento tendrá el primer número y el segundo fragmento tendrá el segundo número. En el caso de que solo sea un único valor, pues entendemos que no hay ninguna operación que hacer, con lo cual esta función lo que devuelve es un string con el resultado de la operación, que es básicamente el número tal cual. Pero si hay dos valores, en ese caso se obtienen el valor decimal correspondiente a cada uno de los pedazos con un float parse float y luego en función del operador encontrado, si operación la cadena tiene un más, se hace la suma. Si tiene un menos, se hace la resta. Si aparece una X, se hace el producto. Y si no, se hace una división. No habrá más posibilidades porque este label solo lo vamos a operar con los botones que tenemos en la calculadora, así que solo podrán aparecer dígitos, punto, o, más, menos, X y dividir. Hecho la operación y obtenido el resultado en la variable decimal R, se vuelve a convertir en cadena y eso es lo que resulta. Con lo cual esta función recibe una cadena con una operación y devuelve a su vez una cadena con el resultado. ¿Cómo la utilizamos? Bueno, pues para utilizarla en el display, en la función manejadora de los botones de operación, tenemos que hacer una llamada a ella. ¿Qué es lo que hacemos? Obtenemos el contenido del label y se lo pasamos como argumento a la función calcular. Entonces hacemos string, resultado, igual, calcular y le ofrecemos el label display getText. ¿Qué es lo que vamos a obtener con esto? Pues que si hay una suma, aquí vamos a obtener su resultado. Ese resultado lo tenemos que igualmente volver a inscribir en el label display. Así que hacemos getText y le metemos el resultado. A continuación, obtenido el resultado, estas dos líneas añadirían la suma, el signo de la suma, la resta, la multiplicación o la división. Pero hay que tener cuidado porque con el caso del igual no habría nada que añadir. El igual simplemente lo que tendría que hacer es esta parte, es decir, hacer el cálculo pendiente, pero no debería añadir nada. Con lo cual estas dos líneas no deberían ejecutarse si el botón pulsado es el igual. ¿Cómo distinguimos si el botón pulsado es el igual o no? Nuevamente a través del objeto origen de elemento. Para ello llamamos a la propiedad getSource. Y si la referencia esta es distinta del btn igual, entonces añadimos el símbolo correspondiente.
pero si no, pues no. Con lo cual, pues nos quedaría la función manejadora de la pulsación de los botones de operación tal que así. Se ejecuta, se acomete la operación pendiente que haya en el label y si es distinto de igual, a continuación se le añade el signo correspondiente para plantear la siguiente operación. Vamos a probar si esto funciona correctamente. Y ahora ponemos, por ejemplo, 23 más 56. Y si ahora yo pulso el igual, la función hace el cálculo y nos devuelve. Si yo ahora, por ejemplo, hago más 3 y vuelvo a pulsar el más, esto será resuelto y a la resolución, el resultado, se le añadirá el más. Ahí está. Con lo cual puedo encadenar otra operación. Lo mismo para resta. Le doy al igual. Multiplicación. Le doy al igual. División. Y le doy al igual. Finalmente, lo que nos interesa es que al darle a la R, la caja de texto pues se quede vacía. Así que para ello buscamos la función manejadora y aquí en el setText, en la función manejadora del botón reset, ponemos comillas, comillas, con lo cual la caja de texto queda completamente vacía. Por 5 y si le damos igual, le damos al reset y se queda vacío y podemos hacer otro cálculo. Y aquí tenemos, pues bueno, un ejemplo completo con una interfaz de usuario, con manejo de botones, con captura de eventos, captura por parte de múltiples controles de una misma función manejadora, de un mismo evento. Y hemos visto un poquito, pues bueno, cómo desarrollar una aplicación típica con interfaz de usuario en el Intel IJ. Y con esto hemos llegado al final de esta masterclass de introducción a la programación en Java con Intel IJ, en concreto en este caso de una aplicación con interfaz de usuario. Espero que os haya servido de orientación para poder empezar a hacer vuestras pequeñas aplicaciones y bueno, poder empezar a utilizar este magnífico entorno de desarrollo. Y sin más, agradeceros vuestra presencia y nos vemos.